8:58. Es un día en el plano local no mayormente especial, a diferencia de ayer, que es un día más intenso. Subrayaría, si tengo que destacar lo relevante del día, cómo se viene agravando el tema con Uruguay con mucha velocidad. Ustedes fíjense que ayer el canciller Timerman sugirió, o dijo, mejor dicho, que el presidente del Uruguay estaba influenciado por una empresa, ¿no? Una definición que, miremosla con atención, es muy grave en el plano diplomático, porque uno puede entender la existencia de un conflicto que tiene que tener ciertos carriles, ¿no? Es decir, está claro que el tema Botnia es para Entre Ríos y para la Argentina una situación conflictiva. Ahora, los conflictos pueden manejarse, no desmanejarse. Entonces da la impresión de que acá empezó un conflicto como consecuencia de que Argentina no aceptó negociar con Uruguay. Uruguay se mandó solo a aumentar la capacidad de producción de la ex Bosnia, y ahí perdimos el control. O sea, de una situación que la política profesional y la diplomacia pueden manejar, hemos hecho una crisis que incluye una sugerencia casi hasta de corrupción de parte de Timerman al presidente del país más cercano a Argentina, ¿no es cierto? Los diarios uruguayos dicen basta de llamarnos hermanos. Es decir, fíjense que ahora tenemos una novedad adicional, que es que los uruguayos no van a permitir que los asambleístas de Gualeguaychú pasen al Uruguay en masa el próximo domingo, van a dejar entrar 4. Así que estamos claros que el asunto tiende a complicarse en vez de tender a resolverse. La otra noticia importante es una no noticia, digamos, que es estas versiones sobre cambios en el equipo económico, de los que da cuenta hoy, por ejemplo, Marcelo Bonelli, con el nombre de Kicillof como ministro de Economía, u otras versiones del día de ayer que daban cuenta de otros enroques por el estilo. En cualquier caso, claro que el asunto tiende a complicarse en vez de tender a resolverse. La otra noticia importante es una no noticia, digamos, que es estas versiones sobre cambios en el equipo económico, de los que da cuenta hoy, por ejemplo, Marcelo Bonelli, con el nombre de Kicillof como ministro de Economía, u otras versiones del día de ayer que daban cuenta de otros enroques por el estilo. En cualquier caso, estamos en presencia de versiones que dan cuenta de enroques, no de cambios, ¿no? Y el enroque ha sido el formato predilecto de los Kirchner para modificar gabinetes en los últimos 10 años, siendo que no ha habido grandes cambios de nombres, y cuando ha habido alguno, por ejemplo Lustó, duró 3 meses, ¿no es cierto? Entonces el formato del enroque es el que me parece eventualmente en las próximas horas o en los próximos días va a terminar ocurriendo, ¿no es cierto? O sea, personas que han fracasado en un cargo van a fracasar en el otro, digamos. Eso es la traducción práctica de la palabra enroque. Es decir, supongamos, vamos a darle perspectiva a la versión de que Mercedes Marcó del Pont, por ejemplo, puede ser ministro de Economía, ¿no es cierto? Mercedes Marcó del Pont es una persona muy respetable, digamos, y teóricamente muy atractiva en el plano intelectual y lo que sea, digamos, pero en el Banco Central no le fue bien, ¿no es cierto? Tenemos un buraco fenomenal con las reservas y una tasa de inflación del 2% mensual, ¿no es cierto? Supongamos que sea Kicillof, ¿no es cierto?, el ministro de Economía. Bueno, Kicillof viene a ver, las empresas no quieren ni ver, ¿no es cierto? Planteado cosas extraordinarias. Moreno, por ejemplo. Sí, la verdad que, bueno, el enroque es finalmente esto, una calecita de cargos entre gente que no le está yendo muy bien en su actividad. Y finalmente, muy interesante lo de Fernando Marín como problema, digamos, ¿no? Lo que ha contado hoy Fernando acá fue muy fuerte. Es evidente que los niveles de sofisticación en los secuestros virtuales en Argentina está creciendo, y es una cosa que la política debería mirar con atención, porque esto pasa en las cárceles, esencialmente. Siendo que no hay mayores otros temas para tratar, quiero cerrar este comentario invitando a John Carlos Fara, director de la firma Fara y Asociados, un encuestador muy prestigioso en Argentina, que tuvo además un pronóstico muy acertado en la elección primaria de la que ocurrió hace poco, diciendo que ya faltan 22 días para las elecciones de octubre. Estamos saludándolo. Carlos, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Carlos, tanto tiempo. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, gracias. Bueno, para pedirte una confirmación de este dato que dice que tu última encuesta da una diferencia de 16 puntos entre Sergio Massa y Martín Insaurralde. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una encuesta, digamos, que terminamos la semana pasada, a un mes de la elección, que nos da 43 puntos para Massa y 27 para Insaurralde, 9 puntos para Margarita Stolbizer y 7 para Francisco de Narváez, ¿no?
Básicamente lo que sucede, te diría, es que entre la caída de Narváez, sobre todo, algo de Stolbizer y por supuesto los otros votos, digamos, de candidatos que ya no pueden participar ahora, eso está generando la diferencia a favor de Massa, contra un Insaurralde que básicamente te diría que lo más probable es que termine de vuelta más cerca de los 30 puntos, que es lo que ya obtuvo en agosto, ¿no? Bueno, la diferencia de 16 puntos es la más significativa que hemos escuchado o visto en las últimas mediciones. Sí, creo que hay que computar el impacto del ataque en La Matanza, ¿no? Que de alguna manera estuvo en esos días tomándolo. Mi impresión, digamos, es que la diferencia al final probablemente no sea tan grande, que esté por encima de los 6, pero no en los 16, más cerca de los 10 o 12 puntos, pero que claramente, digamos, el escenario ya no se modifica. ¿Tenés alguna perspectiva, Carlos, en el plano nacional, si en la cuenta general, digamos, ¿no? ¿Alguien está planteando o midiendo cuánto le daría la elección al gobierno en términos generales a nivel nacional? Mira, la sensación que tengo de los distritos donde nosotros estamos trabajando es que en general lo que puede haber es una reducción de diferencias con algún sector de la oposición, porque la elección se polarice, digo, como en el caso de la provincia de Tucumán, por ejemplo, en donde el radicalismo, digamos, suba algún punto, pero no veo en general Frente para la Victoria perdiendo votos, digamos. En ese sentido estaría más en la perspectiva de lo que pasa en provincia de Buenos Aires. De manera que tendrías con aliados por ahí un kirchnerismo cerca de los 30 puntos y, digamos, quizá algún avance del radicalismo socialismo y obviamente también lo que va a pesar en el avance que tenga Massa para el peronismo no kirchnerista. Carlos, en la ciudad de Buenos Aires, ¿tienes algún dato? Lo que nosotros tenemos es una Gabriela Michetti rondando los 40 puntos y un empate de segundo lugar entre Filmus y Pino Solanas en los 21-22 puntos. Acá, digamos, yo te diría el gran interrogante es cuando la gente meta realmente la cabeza en la campaña, no antes de una semana, si realmente el electorado, digamos, no kirchnerista toma conciencia de si es importante o no que el kirchnerismo ponga una banca de senador por la minoría. Me parece que esa es la gran pregunta. Correcto. En el caso de los diputados, ahí estamos entre Carrió y Berman, digamos, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, es difícil medir el corte de boleta que pueda haber entre Michetti y Berman. Mi sensación es que debería ganar Berman, aun cuando, digamos, saque algunos puntos menos. No me parece que vaya a haber un corte de boleta tan masivo que le pueda dar un triunfo a Carrió. Desde el punto de vista de analizar las respuestas, Carlos, ¿hay algún motivo que se destaque por el cual el gobierno está perdiendo las elecciones? ¿Es la economía, es la política, es la inseguridad? ¿Qué analizan ustedes? Mira, digamos, obviamente es una mezcla de todo eso. Yo te diría que lo que nosotros venimos señalando como principal factor es que además del castigo que pueda tener el gobierno por algunos aspectos de gestión que vos mencionás, creo que fundamentalmente hay un gran cansancio cultural con el proyecto de la presidenta y que por lo tanto, digamos, lo que la gente le está advirtiendo, digamos, es que no quiere que ella, digamos, tenga alguna posibilidad de poder continuar en el poder y en general te diría que le bajan el pulgar a la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva a ganar en el 2015. De manera que lo económico, digamos, sí es sobre todo por inflación un tema, pero al final de la historia, digamos, no estamos en una situación del todo crítica, y yo te diría que son el hecho de no haberle prestado atención a las asignaturas pendientes que quedaban de 2011, como el tema seguridad, por ejemplo. Carlos, gracias por la información, estamos en contacto, abrazo enorme. No, por favor, que tengan buen fin de semana. El señor Carlos Fara, con quien cerramos este comentario de hoy, que dice que en este momento, por lo menos, la diferencia entre Massa y Martín Insaurralde es de 16 puntos. Marcelo Longobardi está en Mitre, cada mañana. Este comentario fue presentado por Cachamay, un